Bueno, has estrenado ya el mercado. Yo había trabajado clásico desde el punto de vista de actor, incluso dirigiendo algún Shakespeare, pero este es el primer proyecto con entidad, digamos, que cae en mis manos. Y como director, eres quisquilloso, un poco puntilloso, muy duro. ¿Cómo eres como director? Pues yo no sé definirme como director. Yo lo que pasa es que como también soy actor y autor, quien mucho abarca poco aprieta, a veces quiero decir que me doy cuenta de las necesidades del actor, que son las mismas que yo tengo. Entonces yo intento siempre dar al actor o pedir del actor lo que creo que piden de mí. Entonces yo creo que en ese sentido hay bastante entendimiento y no soy un director dictatorial que marca. Yo creo que la creación de un espectáculo teatral tiene que darse pues por vía de todas las personas integrantes. Entonces yo en ese sentido soy muy abierto, muy receptivo y trabajo mucho con las propuestas de los actores también. La segunda. ¿Cómo ha sido? Ahora lo hemos hecho de verdad. Ah, pues estupendo. De eso se trata y sí, cuanto más hacerlo de verdad mejor. Estoy perdiendo peso con el Tenemos que tema, empezar ya. Venga. Se ha comentado que El Mercader Amante es una comedia lírica. Hombre, es una comedia lírica desde el punto de vista que el tema central podría ser el amor. Lo que pasa es que yo me inclino más a pensar que es una comedia de enredo. Yo la defino también a la obra como una gincana, pero así tal cual, donde el personaje protagonista, que es Belisario, tiene que superar una serie de pruebas, pero ocasionadas por él mismo, porque él de repente decide elegir entre dos mujeres cuál le quiere por lo que es y no por el dinero que tiene, ¿no? Entonces a partir de ahí empieza a experimentar con la gente, a manipular a los personajes, ¿no? Y se va encontrando con que cuando consigue superar una prueba, de repente por una mala interpretación que hace de los acontecimientos, se tiene que enfrentar a un nuevo hecho, ¿no? Entonces yo creo que es una obra en ese sentido muy peculiar, muy peculiar. El texto es de Gaspar Aguilar. ¿Tú crees que la gente de a pie le conoce? ¿Sabe quién es? Hombre, yo creo que a Gaspar Aguilar lo conoce toda Valencia por la avenida. No saben quién es realmente y creo que con este estreno se ha producido un descubrimiento, porque pudiendo considerarlo como un autor menor dentro de lo que es el barroco español, la verdad es que las propuestas que tiene, el lenguaje que utiliza y bueno, argumentalmente es un autor muy interesante y muy a tener en cuenta. Gaspar Aguilar es una calle de Valencia que va desde el Mercado de Jesús al cementerio, y yo creo que el cementerio es el hecho determinante en el caso de Gaspar Aguilar, no solo porque esté muerto físicamente, que lleva pues bastantes centenares de años muerto, sino que como autor es un autor muerto, y es triste decirlo, pero lo peor que puede pasarle a un autor es ser olvidado. Y Gaspar Aguilar, salvo para muy pocos especialistas universitarios y gente que se dedica a eso, es un autor totalmente desconocido. ¡Ay, señora! ¡Adolfo! Es hora de tomar. Hora es de serviros, más después podremos hablar. Ahora podemos, señor, hablar. Pues id corriendo vosotros tras de Belisario. Bueno, efectivamente es algo más que una calle, Gaspar Aguilar. Bastante más. Hombre, es un autor, como te decía, muy poco conocido, que escribió en la época del barroco, entre los siglos XVI y XVII, pero vamos, a ver, no me atrevería a ponerlo al nivel de autores como Lope o Calderón, pero perfectamente a la altura de Guillén de Castro, a la altura del canónigo Tárrega, que componían lo que se llamaba el grupo de los nocturnos, que era un grupo de autores del siglo XVII que se reunían, pues eso, supongo que en la nocturnidad, para escribir obras, poemas, sonetos, etcétera, por encargo del que gestionaba todo eso. Y cada uno de ellos es curioso porque cada uno de ellos tenía una especie de seudónimo, ¿no? Y en el caso de Gaspar Aguilar era Sombra, que es un seudónimo muy bonito. Y bueno, pues la verdad es que tiene una docena de obras muy interesantes. Seguramente habría más, pero las que nos han llegado, que son en torno a las 10, 11, tiene obras muy interesantes que van desde dramas muy tremendos, como La venganza honrosa, que además yo me estuve debatiendo entre dirigir La venganza honrosa o esta. Lo que pasa es que el drama no estamos para dramas, en la época que vivimos no estamos para dramas. Y grandes comedias como esta. Sí, la verdad es que es un autor a descubrir y a reivindicar.
El Mercader Amante cierra la trilogía de teatros de la Generalitat del siglo de oro, ¿verdad? Sí, es un ciclo dedicado a los autores de los nocturnos del barroco valenciano. Empezó con Lope de Vega, con una comedia dirigida por Vicente Genovés, La viuda valenciana. Siguió con El Narciso en su opinión, dirigida por Rafa Calatayud, de Guillén de Castro, y esta es la que cerraría el ciclo. ¿Y qué más dice? Que estás descuidado de su amor. ¿Y qué más? Que por qué vas a visitarla, señor, pocas veces. ¿Y qué más? Qué mal te tan pesado, mi paciencia su fin toca. Que sea Leonora tan loca, que por verme en tal estado a servirla me provoca poca fe. ¿Cómo es combinar esta versión, pues mucho más moderna, inspirada en películas como El Apartamento, con el verso? Pues no es tan difícil, ¿eh? O sea, al principio te resulta, como espectador, digo, te puede resultar un poco chocante, ¿no? Pero bueno, yo creo que el verso al fin y al cabo es una manera de decir, ¿no? Por lo tanto, una vez entras en ese código, eres capaz de aceptarlo todo, ¿no? Los referentes no solamente cinematográficos no solo han sido El Apartamento, o sea, las grandes películas de los años 50 de Rock Hudson y Doris Day, o incluso una película en la que yo hice mucho hincapié para que vieran los actores, que eran Los viajes de Sullivan, donde el protagonista se tropieza de verdad con la pobreza y la miseria absoluta, que es un poquito lo que le ocurre al personaje, ¿no? Primero está el fingimiento de la pobreza, pero luego está el tropezar con la pobreza real, que el pobre pasa un hambre que no veas, ¿no? Y también un referente para mí importantísimo, que es una serie magistral americana que lleva varios años en la televisión, que es Mad Men. ¿Pero por qué hacen esto? Veo que no has oído los discursos de Doug sobre la necesidad de traer creativos más jóvenes. ¿Quién lo ha dicho? ¿Lo ha dicho él? Varias veces. Estupendo. La verdad es que no ha resultado sencillo, porque ha habido ocasiones en las que nos hemos encontrado con determinadas palabras, expresiones que eran puros arcaicismos, y ha habido que trasladarlos al lenguaje de la época. Hay un caso muy concreto en la obra, porque había una escena en la cual aparecía un pregonero vendiendo esclavos, ¿no? Entonces, claro, dices, bueno, ¿y cómo se traslada eso a la época, a los años 50, ¿no? O sea, yo digo, no vamos a ponernos a vender esclavos en los años 50, ¿no? Y entonces, de repente, yo tuve la idea, que le trasladé a Pedro, de que podíamos utilizar el concepto o la palabra esclavo vinculada al tiempo, es decir, vendiendo relojes, ¿no? O sea, el tiempo es la esclavitud que tenemos ahora, ¿no? Y entonces le pareció una gran idea. Finalmente, cambiamos la palabra esclavo por la palabra relojes, y al final la escena ha cobrado también una dimensión muy interesante, ¿no? Ha habido situaciones que sí que ha habido que tocar, forzadas un poco por la adaptación. Una lucha de espadas en una oficina en el año 50, bueno, pues es difícil cuando se está hablando de la espada, del peto, de los distintos elementos que componen la malla, que componen, digamos, las defensas en una lucha de espadas. Por eso lo hemos sustituido, claro, no hay sinónimos, no hay situaciones equivalentes. Lo importante ahí, dramáticamente, desde el punto de vista de la obra, es que hay dos personas que se están peleando a muerte. Y después podremos saber por qué nos matamos. Adaptar una obra en concreto, yo me lo planteo como rehabilitar un edificio, y yo creo que hay que hacer dos cosas. Una, respetar la idea original del arquitecto, la idea que en este caso tiene Gaspar Aguilar con su obra, pero sobre eso hay que intervenir con tecnología.